Seminario Internacional. Asedios fenomenológicos y hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. Un saludo muy especial para todos. Un agradecimiento muy especial a Juan Carlos, profesor Rosero también por la organización de este evento. Eh, y desde luego tener la dicha de volver a saludar hacia sea por esta vía al profesor Pérez Larrota. Luz Gloria nos ha enseñado la manera como tradujo Nussbaum una sentencia de la ética nicomaquea. En general, filosofar es difícil, pero es más fácil entre amigos. Y esta es una reunión que, digamos, ya tiene ese carácter. Yo quiero empezar agradeciendo pues a ustedes por estar aquí, contarles que este papel, esta ponencia, hace parte de un proyecto en el que estamos trabajando, el problema de la formación, actualización de un concepto de un concepto fundamental en la educación y su despliegue en la enseñanza de la filosofía, que tuvieron a bien proponer los profesores Maximiliano Prada y Esteluriana Vargas, que nos permite pues converger a muchos de los que hemos trabajado durante muchos años en esta temática dentro del grupo de investigación y en lo posible dar pasos sistematizando qué ha pasado, discutirlo con comunidades, este es un caso, esta comunidad y otras, pero también nos permite seguramente avanzar en nuevas direcciones. También, digamos, la categoría que va a trabajar, sobre todo la ha explorado en investigaciones conjuntas, a veces con la profesora Lina Marcela Gil, que ahora hace postdoctorado sobre la fundamentación de una psicología fenomenológica de la individuación. Eso, digamos, era como para poder contextualizar dónde estoy, desde dónde estoy trabajando, y agrego que yo veo este encuentro y también este proyecto como ese momento, digamos, de tránsito, de relevo entre muchos que estamos en parte yéndonos de la carrera y otros que están ya corriendo la carrera, desarrollando su participación en la carrera, a que es muy hermenéuticamente un sentido de continuidad, como en parte también lo hemos estudiado, lo hemos aprendido, muy especialmente de la mano de los Gloria Cárdenas. La individuación, indicó Husserl, es el estrato abajo del cual no se puede llevar a cabo ninguna exploración. Por supuesto, el autor tiene a la vista su apreciada metáfora eh, según la cual el fenomenólogo es como un explorador geólogo que tras una capa descubierta procede a despejar o desentrañar nuevas superficies. La individuación es para Husserl lo que remite ostensivamente al referente, en último término, al todo de ti. Individuación es un índice que presupone la presencia del individuo. El individuo es el que soporta los procesos que aluden a una dinamicidad de lo que hay. El índice de individuo siempre está en cuestión. ¿De veras hay algo que rebase la posibilidad de la división, de la divisibilidad? Husserl, de hecho, por ejemplo, en la novena, insiste en que la vida psíquica, si por algo se caracteriza, es por su indivisibilidad. Pero el asunto es que si aceptáramos la indivisibilidad, tendríamos que preguntarnos si se trata de una sustancia ahora postulada en cierto modo de contrabando. Nos tendríamos que preguntar si deriva la exploración fenomenológica en una capa que recibe atributos y se comporta como sujeto hipokeimenon substante. Se trata de un referente y nada más, en fin, de la estructura básica de la fenomenalidad, aunque bien se puede señalar como efecto de una intencionalidad sin sujeto y sin objeto. Y sin embargo, bajo ciertas condiciones, puede llegar a ser tematizado. La individuación es ante todo devenir. Así también el sujeto deviene, y aunque cada cosa comporta reglas de estructura que la insertan dentro de una clase o un conjunto en su especificidad, cada una adquiere matices o rasgos que la hacen única.
singular. Por eso eh, advierte la clase, la categoría del conjunto al cual pertenece, pero más allá de ello, ese estrato sui, que da cuenta tanto de la unicidad, de la peculiaridad de cada ente. En muchos sentidos, entonces, lo que se individúa es el mundo uno, lo substante, la subyecta, la cosa en su materialidad, esto es el río, el agua, la piedra, la nube, el bosque, los animales, el paisaje, el planeta, pero también el mundo de la vida, el que habitamos, donde se halla y sobre el cual recae el sentido, la casa, la comunidad, el barrio, la ciudad, en fin, dónde y con quienes habitamos. El mundo uno es en sí lo ente. Sobre esta capa se erigen posibilidades de sentido y por ello mismo tránsito a la ontología, pero en sí la base de la constitución de suyo es óntica. Así entonces, toda ontología presupone una base y una estructura óntica que le sirve tanto de condición de posibilidad como de soporte. Mientras la ontología presupone el quién dador de sentido, lo óntico permanece anónimo y carente de referente en el contexto de la experiencia humana. Así sea esta misma experiencia humana anónima, incluso la experiencia humana puede transcurrir anónimamente. Da lo mismo en este caso decir reflexividad que ontología, campo de sentido, configuración de la experiencia en primera persona, así se trate de la experiencia de dar sentido a una, digamos, onticidad, a una facticidad. Si adelanta el texto, por favor. O dación previa de sentido, una descripción, una teoría, una ficción. En todo caso, hay primera persona activa o reflexivamente otorgando sentido incluso al sentido previamente otorgado o elaborado. Este es el reino de la subjetividad, por igual es el mundo de la vida. La individuación transcurre, sea que nos percatemos o no de esta, que está llevándose a cabo la individuación, y por esto es un concepto que abarca tanto el mundo uno como el mundo de la vida. Se individúa lo humano y lo no humano, lo biológico y lo físico, lo no ético, lo noemático, también la pura materialidad, la pura philé. De ahí que individuo, individuación sean conceptos más abarcadores que el título sujeto. Bien es cierto que este solo es lo que es en intersubjetividad. Entre tanto, el individuo que se individúa está en medio de otros individuos que igualmente están en proceso de individuación y entre ellos se configura el campo de remisión. En su mero darse, cada ente está inserto en una de relaciones con otros entes. Solo es posible en la abstracción un ente que se da como uno, único. Solo, pues, digamos, en la abstracción, en la variación eidética, este es o puede ser ens realissimum, la cosa misma de la metafísica. Fuera de este contexto, lo que se dan son seres, entes específicos, y cada uno se sostiene y se define en relación con otros entes. Incluso la dación de cada ente, aunque sea pleonástico decirlo, en su entidad, se configura diferenciándose de otros entes, es un sistema que se diferencia de otros. Esta dación de todo ente dentro de un conjunto de entes que le sirven no solo de fondo, también de condición de posibilidad, es su propio campo de remisión. Un ente está más próximo o más distante de otros. Se individúa respecto a otro, respecto a otros. Incide en otros. Otro u otros inciden en él. Así, el campo de remisión es, sin más, la constitución material de las cosas. La individuación es, en sí, la fenomenidad del fenómeno. No es que tenga que hacerse aparecer, en su estructura es pura manifestidad, contiene y es intencionalidad salvaje, abigarrada, inexorable. Es el devenir del mundo mismo y en el mundo. Es el devenir de la variedad de seres, del ser. Es igualmente el devenir de quien da cuenta del ser, de sí mismo, del devenir en uno y otro. Con todo, y su cercanía, manifestidad y fenómeno tienen un índice de diferenciación, a saber, el tramo que va de la onticidad a la ontologicidad, de la experiencia anónima a la asunción del mundo en primera persona, de la natura a la cultura, de la experiencia a la toma de conciencia de la experiencia, y sin embargo, lo que llega a aparecer, desde luego, aparece para alguien que hace las veces de testigo,
que presencia la manifestación, es experiencia subjetiva que comporta el soporte dialéctico. El fenómeno demanda y presupone sujeto, subjetividad, es individuación psíquica, concierne a la esfera de la vida psíquica. Por supuesto, no se reduce a ello, lo que se volvería o retornaría al psicologismo, antes bien, se mantiene en la esfera de la correlación como el campo absoluto de su darse. Solo es fenómeno lo que trae consigo el polo objeto y al mismo tiempo el polo sujeto como condición de posibilidad de su aparición de su darse. La individuación en cuanto devenir es pura fenomenidad, la vive en primera persona del sujeto, el sujeto la percibe en las cosas, en otros sujetos, en comunidades y estructuras de relación. El sujeto mismo se experimenta aquí y allá, en el pasado y en el presente, pulsando al futuro, en y como proceso de individuación. Con la extensión incalculable del alma, el sujeto se individúa en sí y en la interacción con los otros. No por ser primera persona deja el sujeto de ser cosa entre las cosas. En este sentido, ente y al mismo tiempo entre relación, ser en relación. Sujeto entonces es un ente que tiene la propiedad de tomar conciencia de ser, que se hace consciente de ser ente entre los entes, que se sabe fuente de sentido de sí mismo como ente y fuente de sentido de los entes en medio de los cuales tiene su experiencia. Propio de cualquier ente es que se individúa, toma peculiaridades en las que preserva la estructura del conjunto a que pertenece y, a la par, se diferencia, se singulariza, halla su especificidad y lo logra en razón de su capacidad de dar sentido, de extender el sentido. También adquiere así la condición de posibilidad de la cognición extendida. En el sentido heraclíteo ya mencionado, es la extensión incalculable del alma. Cada ente, de nuevo, sea humano o no humano, físico o biológico, no ético o no emático, dilético, al individuarse afecta al medio en que se halla y el medio en que se halla a su vez promueve en cada ente modificaciones, adaptación y acomodación. Esa doble afectación es constituyente de los entes, de su estar los unos respecto a los otros, lo que Heidegger llamaba respectividad, del devenir singular de cada uno, de lo propio y en cada caso de lo humano, de la propiocepción. En todo caso, la individuación es manifestación, se manifiesta, es posible llevarla a plena manifestación en cuanto fenómeno. De ahí que ella misma, en cada una de sus fases, pueda ser fenómeno. Siempre, en todo caso, es necesario poder volver del fenómeno a la manifestación de lo que aparece, a lo que hay, de lo opuesto a lo dado. Esto último es en sí soporte dialéctico. En la percepción hay algo percibido. También hay algo que percibe. Lo percibido deviene, se singulariza. La percepción misma singulariza y se singulariza. Lo percibido en sí mismo se singulariza, también singulariza a quien percibe. La interacción del yo, perdón, del polo objeto y el polo sujeto yo es un haz de relaciones en el que todos y cada uno de los componentes devienen. El caso del sujeto es que percibe, pero también percibe que percibe, apercibe. La apercepción es a su manera propiocepción. Cada una de estas dimensiones está en devenir, es pura manifestación, sea que se dé cuenta de ello o no en primera persona. La manifestación, su onticidad, es condición de posibilidad de sudarse cuba fenómeno. Este es esfera óntica transformada ontológicamente. Mientras la manifestidad no implica ni impone, no requiere intervención del sujeto y el fenómeno, la fenomenidad exige la participación del sujeto. La manifestidad es base dialéctica, darse sin más, sin qué, sin para qué. Es el sentido lato tanto de una intencionalidad salvaje como de una intencionalidad protoimpulsiva en sí, de la voluntad ciega. Si lo quisiéramos ver a la manera de Schopenhauer, el fenómeno, es decir, el fenómeno abre lo que desde la sexta meditación cartesiana con Finke y Husserl llamamos el fenomenologizar. O sea, la necesidad de hacer aparecer el fenómeno, de hacer que se exponga, la exploración sucesiva de capas hasta dar con la pura onticidad que se ofrece como todo de ti, como aquello que podemos ostentar o indicar, donde no hay más abajo, no hay nada más que despejar, y
En consecuencia, no opera el mentado fenomenologizar, aunque el sujeto quiera practicar esa tarea de fenomenologizarse, y sin embargo queda la posibilidad del paso de lo que se da, de la materialidad de lo que hay, del factum, a lo que podemos idear a partir de él, el fictum, como lo ha indicado Husserl. La manifestación de la individuación que da cuenta de sí misma, que se pone problemas a sí misma, que da cuenta del otro, de las interacciones con los otros, que puede advertir lo otro. La respectividad con referencia a lo otro es que, en síntesis, se puede llamar, es lo que se puede llamar individuación psíquica. Claro que esta individuación psíquica presupone tanto la individuación biológica como la individuación física. Lo primero y primario de la individuación psíquica es que ocurre en síntesis pasiva. En su experiencia, su propio operar cursa anónimamente. Hay siempre un residuo irreductible. El acto de constitución de la reflexión, en el momento en que opera in vivo, no puede dar cuenta reflexivamente de su darse. Es necesario un acto secundario de reflexión que pueda establecer cómo llegó a constituirse el acto primario de reflexión y así indefinidamente, que es lo que vamos a llamar estados mentales de primer orden, estados mentales de segundo orden. De la misma manera, el que experimenta el mundo Cuba sujeto no implica que se dejen de tener, que se experimente el mundo Cuba sujeto no implica que se deben de tener procesos físicos y biológicos como existente, como ser ahí, como ser en el mundo. Claro está, la reflexión puede caer sobre nuestra constitución física o biológica, pero también puede ser omitida. En todo caso, sea que se ponga en primer plano o que quede en el anonimato del sujeto en su dimensión física y biológica, no cesa de individuarse. El sujeto también es ente, en consecuencia, como cualquiera otro, se halla respecto a otros, en respectividad, la posibilidad de conocer lo otro. En este darse en respectividad funda el análogo, condición de posibilidad del acceso a lo otro desde la perspectiva de la primera persona. En parte y solo en parte, el individuo psíquico asiste a su propia individuación física, biológica, psíquica, fases y aspectos de su propia individuación, por ejemplo, de su nacimiento, le son tan ajenas como la individuación del coral en las profundidades marinas o la del ladrillo en su proceso de configuración dentro del horno. El individuo psíquico puede ser humano, pero otros entes por igual se individúan. Psíquicamente se ponen problemas a sí mismos, al menos los mamíferos superiores, pero queda la cuestión si también otros entes se individuan psíquicamente, digamos la ameba, el coral, etcétera. En el etcétera quise ponerlo, dudé, mejor lo omití, pero efectivamente, por ejemplo, el programa computacional, las inteligencias artificiales a las que hoy concurrimos, solo según niveles y dimensiones. Y, de nuevo, todo proceso de individuación psíquica tiene o comporta aspectos explícitamente temáticos o tematizados o tematizables, reflexivos, pero estos se erigen sobre diversos aspectos anónimos, naturales, naturalizados y reflexivos. Toda síntesis activa supone y asume síntesis pasiva. La síntesis pasiva es tanto primaria como secundaria, esto es, espontánea o creada como trasfondo sedimentado y naturalizado de la reflexión. La síntesis pasiva es en sí residuo irreductible. En su pasividad es dinámica o está configurada y en despliegue o es sedimento dinámico de la síntesis activa, igualmente en despliegue. El trasfondo de pasividad resulta ser inagotable justamente por su dinamicidad. En cuanto más se explicita, más capas quedan por desentrañar, incluso por el hecho de que lo constituido en síntesis activa a su vez se retrotrae, si no total, parcialmente al trasfondo de pasividad. De la individuación a la que se asiste de primera mano, en primera persona hay síntesis activa de los procesos de individuación que cursan anónimamente a los que no se puede asistir y que, sin embargo, son constitutivos de la singularidad de sí como ente en el mundo en respectividad, hay síntesis pasiva. El operar de la individuación del sujeto psíquico en síntesis activa o síntesis pasiva equivale a los estratos de la reflexión y la prereflexión, de la predicación y de la prepredicación. En cierto modo, el sujeto puede estar a voluntad en cualquiera de estos estratos o puede caer sin que medie su decisión en alguno de ellos.
O sea, no es que nosotros queramos ponernos a pensar, es que a veces estamos pensando, no es que a veces queramos dejar de pensar, es que simplemente estamos experimentando, teniendo vivencias que se nos dan, que ocurren, que pasan en síntesis pasiva. Aunque la fenomenología es un camino deliberado en dirección de la reflexividad, de la actitud reflexiva, efecto de la síntesis activa, el mundo natural, la experiencia espontánea, el haz de los sobreentendidos es el suelo natal de la experiencia humana. Más aún, todo proceso de reflexión no solo parte de él, sino que retorna al mundo natural o llamado por Husserl mundo uno. La reflexividad es el paso de la voluntad ciega a la voluntad racional, pero a su vez la experiencia no solo se hunde en nuevas capas de voluntad ciega, sino que se vale de esta como fuente nutricia para configurar nuevos caminos de la racionalidad, de renovación de la racionalidad. Entonces, el estar a voluntad en un estrato, sea el de la síntesis pasiva, en el estar fluyendo sin reflexión o en síntesis activa, es solo relativo. Antes bien, se puede estar en la voluntad ciega y desde ella querer ser racional. Esta racionalidad es una aspiración motivada e encaminada por una decisión. Por supuesto, se puede permanecer en la actitud de vivir despiertos como si estuviéramos dormidos, como nos lo enseñó de siempre Heráclito, voluntad ciega, pero también se puede adormecer, sedimentar, naturalizar, pasar al trasfondo de lo sobreentendido, lo adquirido por el esfuerzo tenaz de la razón, de la voluntad racional. La reflexión es epogé profesional, se practica al salir del trasfondo de pasividad, pero inexorablemente se regresa a la pasividad. Tenemos que salir de la epogé. La reflexión exige predicados. Los predicados a su vez se pueden convertir y muchas veces se convierten en sobreentendidos, incluso en metáforas muertas, sedimentan el sentido, se naturalizan, incluso se tornan en prejuicios, valoraciones, calificativos. La vida psíquica se constituye primordialmente en síntesis pasiva. Una vez constituida, puede intentar cada quien intuitu persone dar el paso a la reflexividad, a la síntesis activa. Esta solo puede alcanzar niveles de explicitación de la experiencia sin llegar a agotar. La racionalidad, la síntesis activa se configura como acaso el telos de la individuación psíquica, en un querer ser racional. La condición de racionalidad no solo permite dar cuenta de los propios estados mentales, también en análogo es condición de posibilidad de acceso a la experiencia, a la posibilidad de comprensión del otro. Síntesis pasiva indica sobreentendidos, estructura de experiencia, pero igualmente alude a propiocepción, también a valicepción. No solo se da una atípica de la percepción, también de la valoración del juicio. La síntesis pasiva es protodóxica. El mundo de la vida se asume como terreno universal de creencias. Antecede una doxa a toda posibilidad de juicio racional. La reflexibilidad, la racionalidad, la ciencia es una lucha incesante por dar paso de la protodoxa a juicios bien fundados. Quizá la protodoxa tenga o contenga protoimpulsivamente rasgos de razón, de racionalidad, pero todavía es preciso esclarecerlos. La protodoxa ofrece paradójicamente razones ciegas, no racionales, equivalentes a la ratio cordis. La protodoxa es, al mismo tiempo, experiencia originaria, urfarum, y forma originaria, urfarum, pero tiene que llegar a ser planificada. Se exige el tránsito de la intuición a su explicitación racional. La condición de posibilidad del diálogo radica en asumir que el otro también tiene motivos y razones racionales, que tiene estados mentales que puedo comprender desde mi posición de existencia, que el otro está en posibilidad de realizar el tránsito de la protodoxa, del conjunto de creencias, lo sobreentendido, a plena racionalización, en fin, que el otro tiene estados mentales como yo, que uno y otro podemos hacer visibles motivos y razones, que la razón última es inalcanzable, que los bosquejos de validez de las razones mutuas abren el camino de comprensión. En todo estado mental se pueden diferenciar niveles prereflexivos y predicativos. Por brevedad los podemos llamar síntesis pasiva,
y niveles reflexivos y predicativos, igualmente por brevedad, los podemos llamar síntesis activa. A los primeros se puede identificar como estados mentales de primer orden, a los segundos como estados mentales de segundo orden. El paso o intento de paso de un estado mental a otro es la condición de posibilidad de la fundación de la ética, de la comprensión de sí, del alter. Siempre se puede preguntar qué es un estado mental. Se puede indicar que es una dimensión de la experiencia consciente e implica una captación explícita no solo de estar en el mundo, sino también de ser quien experimenta ese mundo, quien da sentido y al menos quien es a quien le es posible tomar y variar de posiciones en ese mundo. Así, conciencia, estado mental y explicación de la posición de agente en el mundo son expresiones equivalentes. No obstante, conciencia, el campo de conciencia es una expresión que además abarca la posición corporal, las retenciones y las potencias, los recuerdos y las expectativas, e igualmente el saber pasivo de que se está en este mundo, la posibilidad de atenerse a él, las habitualidades. Un estado mental de primer orden es tal si describe cosas, estados de ánimo, apetencias y repulsiones, el haber sido, el poder llegar a ser. En estos estados mentales, la conciencia describe sincrónicamente incluso lo que se da dinámicamente, diacrónicamente. Estos estados mentales pueden a su vez ser materia de reflexión. En este sentido pueden pasar de noesis a noema, de experiencia a contenido de conocimiento. El poner como objeto un estado mental implica otro estado mental desde el cual se observa o se objetiva, como si fuéramos espectadores de nuestra propia experiencia de conocimiento. Este segundo movimiento en el que se pone en cuestión un estado mental dado, que también puede equipararse a percepción, es un estado mental de segundo orden. En la experiencia psíquica propia, no solo se experimentan los estados mentales que conciernen a cada quien presupone que el otro también tiene estados mentales. Se refiere al otro como si el primero estuviera en su lugar, como si tuviera razones y motivos para obrar de una u otra manera. En la interacción, unos y otros sujetos se demandan explicaciones o al menos justificaciones de sus comportamientos, de sus actuaciones, de lo que se espera aquí y ahora, de lo que pueden esperar unos de otros. El diálogo se articula sobre la apertura de los interlocutores para que expresen estados mentales, cambios de estado mental, revisión de elaboraciones que han llevado o pueden llevar a cabo de los estados mentales de primer orden a los estados mentales de segundo orden. En cada presente se está en un estado mental de primer orden. Si este se transforma en un estado mental de segundo orden, este a la larga, como si se volviera dominio de la síntesis pasiva, opera de nuevo como estado mental de primer orden. Es decir, en estado de pasividad, es decir, como si se volviera un sobreentendido que debe una y otra vez ser elaborado, hallarse, hasta hallar para un esclarecimiento como o en cuanto un estado mental de segundo orden. Lo que se vive en primera persona en términos de las transformaciones de los estados mentales es posible que se despliegue no solo en segunda y tercera persona, sino que es la base de la configuración dialógica de las personalidades de orden superior. La recuerdo: familia, escuela, nación, estado, comunidad, comunidad de naciones. La posibilidad de que se lleve a cabo el despliegue dialógico de la racionalidad tiene un sustrato, a saber, la voluntad. Esta es la que impulsa los cambios de estados mentales en un círculo continuo y en ese sentido virtuoso. Es la voluntad la que mueve la racionalidad. La voluntad es esfera de pasividad protoimpulsiva. Los estados mentales de segundo orden no solo pueden dar cuenta de la experiencia propia, también pueden dar cuenta de la experiencia del otro, de los otros, de las configuraciones e incluso de las estructuras dentro de las cuales tienen lugar las interacciones entre sujetos, en comunidades, en estructuras sociales, en instituciones políticas, etcétera. Y sin embargo, tanto el esclarecimiento de la vida fáctica dentro de estructuras exigen un querer ser, un yo puedo que obra o bien en dirección del entendimiento o bien de la praxis. Las estructuras que contienen la posibilidad de ser con los otros se presentan en lo más inmediato. La familia, la comunidad del barrio, que es lo que se llama fenómicamente personalidades de orden superior, tanto como mediato o abstracto, igualmente personalidades de orden superior, la iglesia, la ciudad, la nación, la nacionalidad, el Estado, la comunidad de naciones,
Estas estructuras no solo se dan en síntesis activa, de hecho aprendemos a operar dentro de ellas anónimamente en síntesis pasiva, esto es, en sí y progresivamente tendemos a racionalizarlas en síntesis activa. Las personalidades de orden superior son ámbito de emergencia de la voluntad común. La voluntad común nunca está ganada y mucho menos consolidada. Esta voluntad para hacer con los otros siempre está en esclarecimiento, para hacer espacios para el entendimiento y la acción basada en ese entendimiento. Y sin embargo, también tendencialmente se asume no solo la posibilidad, también la necesidad de hallar núcleos comunes para poder actuar juntos. Allí emerge como condición de posibilidad la dación de un telos descubierto por la razón y motivado por la voluntad. La realización de este telos implica nexos con los otros, interacción, comunidad, intersubjetividad. Los procesos de formación tienen efecto, sí y solo si se genera el sustrato de pasividad en el que la voluntad motiva una y otra vez los cambios de estado, la reflexividad, la predicación, el diálogo y al cabo el entendimiento o al menos la disposición al reconocimiento del otro. Aprendemos bien o mal a vivir con otros, en medio de los otros, a pesar de ellos. Lo aprendemos en familia, en comunidad, etcétera, en la iglesia, en la comunidad de naciones, etcétera. Lo aprendemos sin darnos cuenta, pasivamente. Lo aprendemos leyendo, estudiando, reflexionando, al cabo dándonos cuenta activamente. Las instituciones que nos han sido legadas tienden a ser reproducidas una y otra vez por fuerza de la naturalización, de su naturalización, que las convierte en dación, acaso sea mejor decir, usía, vermegen, extensión sobre la cual actuamos y actuamos pasivamente. No obstante, todas las instituciones han sido instituidas, las del conocimiento, las de la familia, las políticas, las culturales. Entonces queda al descampado la pregunta por la potencia de esas instituciones en cuanto a estructuras de responder a la aspiración de poder vivir juntos. Hay una tensión habitual entre recibir hasta cierto punto acríticamente esas instituciones y evaluarlas una y otra vez de conformidad con el telos. También este puede ser transmitido en una cadena de transmisión más o menos mecanizada acríticamente o puede ser igualmente materia de evaluación. Aquí es donde entran en juego de nuevo los cambios de estados mentales de primer orden a estados mentales de segundo orden hasta que estos últimos se naturalicen hasta operar de nuevo como estados mentales de primer orden, es decir, como prejuicios, como creencias, y exijan el desenvolvimiento de nuevos estados mentales críticos reflexivos de segundo orden para esclarecerlos, para ver su validez. Este es el camino de la reflexión y es a su vez la senda del diálogo. Reflexibilidad y dialogicidad son unas estructuras de interacción que demandan ser apropiadas por cada uno de los sujetos hasta que operen en pasividad, en síntesis pasiva. La pasividad, y esto es lo que principalmente he querido sostener y sostengo, la pasividad que ha sido tan criticada, tan denostada en términos de la formación, en términos específicamente de la pedagogía y específicamente también de lo que suele llamarse la pedagogía activa. La pasividad es mucho más relevante de lo que nos imaginamos. La pasividad es la auténtica esfera de la formación. Lo que se internaliza en este sustrato motiva en diversos contextos y situaciones la acción, el comportamiento, la praxis. En cierto modo, la formación es un efecto, pero primaria y principalmente es un residuo de, digamos, operación en síntesis pasiva o de remisión de lo que aprendemos activamente a ese trasfondo de síntesis pasiva. Es el conjunto de las habitualidades que quedan como excedente y trasfondo del aprendizaje, de la lectura, del estudio, de la reflexión. Es lo que sabemos, pero este saber opera como un repertorio y en cierto modo es lo que sabemos, pero no sabemos que lo sabemos. Se acude a él sin necesidad de un acto de reflexión y por eso mismo sin demandas de síntesis activa. No tenemos que reflexionar para distinguir una cara amable de una cara hostil, un amigo de un enemigo, para reconocer si hay lluvia o hay sol, etcétera. Y en el operar de ese repertorio se asume como si fuera algo natural, apropiado tras su constitución, de modo que opera incluso como un automatismo. Se apropia en este trasfondo de pasividad la actitud violenta. Esto es para mí una de las cosas más importantes. Nosotros los colombianos hemos aprendido a resolver violentamente los conflictos, naturalizamos la violencia, lo aprendemos en síntesis pasiva, pero tengo la ilusión, propongo que igualmente
podamos en actitud reflexiva ir desnaturalizando esa actitud que hemos aprendido pasivamente. Y también tengo la ilusión de que por el proceso de desmontar la, por ejemplo, actitud violenta reflexivamente, también se pueda naturalizar otra forma de resolver los conflictos. La aspiración de un proyecto de formación puede ser cualquiera. Y en esto me acerco muchísimo a la crítica que le planteó a mi siempre estimado maestro Daniel Herrera Restrepo, mi querido colega Pérez Larrota, a una crítica pues al telocentrismo eurocéntrico que propone Husserl, que Daniel admite en muchas partes. Repito, la aspiración de un proyecto de formación puede ser cualquiera: el desarrollo de la polis, la salvación, la constitución del sujeto, la primacía de X o Y raza. El telos de la formación no está exento de extravíos ni de extravagancias. Por eso los ejemplos que acabo de poner, y sin embargo, los sujetos llegan a actuar dentro de esos fines naturalmente, en síntesis pasiva, incluso sin darse cuenta, por meros automatismos de síntesis pasiva. Nuestra tesis es que también y paradójicamente la actitud reflexiva y por ello mismo crítica se puede sedimentar, naturalizar y al cabo automatizar, y en ese sentido darse en síntesis pasiva. Era lo que tenía preparado para hoy. Les agradezco por el tiempo. Muchas gracias, profesor Germán Vargas, por la exposición. Entonces abrimos un espacio de preguntas. No sé quién quisiera iniciar. Gracias por su contribución, profesor Vargas, que resulta también muy estimulante. Quisiera como abrir allí un horizonte frente a lo último que usted manifestó tan importante. Me refiero a que hemos asumido los colombianos de forma pasiva, como síntesis pasiva, la violencia, que entra por todos los poros del ser y del cuerpo. Desde que nacemos, según las circunstancias, ¿no? Yo por lo menos tuve una infancia feliz y no pude ver lo que estaba aconteciendo en Colombia cuando nací, en esos primeros años de los años 50 y de los años 60, y más adelante. Pero muchos otros colombianos nacen y esa natalidad de la que hablaba ayer el profesor brasilero es una natalidad absolutamente violenta y traumática, que produce todos los desvaríos y locuras que podamos imaginar. Entonces yo abro eso y le pregunto, desde su ilusión en poder transformar eso, que me parece una esperanza válida, en todo caso, ¿qué pasos, qué trabajos, qué procesos formativos, qué diálogos sociales o políticos podrían, desde nuestra responsabilidad ética y política como maestros en la escuela, sea cual sea esa escuela, siempre elaborarse en el día a día y desde la relatividad de todo caso de nuestros alcances, que siempre son pocos o son escasos o están siempre en peligro. Ayer se hablaba del uso público de la razón frente al uso privado de la razón. Pero las redes sociales en los últimos tiempos parecen más no el uso público de la razón, sino el uso calumnioso, mentiroso, agresivo, desnaturalizado, estigmatizador
no el uso de la razón, sino más bien del desvarío, de la locura, etcétera. Y ese escenario se ha convertido hoy en una cosa muy, muy difícil porque incluso se puede elegir un presidente a través de Facebook, como ya conocemos que sucedió en varios momentos y el caso es el del señor Trump. Entonces, ese espacio precisamente también de la comunicación, que está rota, que está fisurada, que está fragmentada, que está parcializada, que tanto defendía el filósofo Habermas y que el filósofo Hoyos también quiso poner en escena, porque el espacio de la comunicación se supone que es el espacio donde se construye una intersubjetividad dialógica y en cierto sentido podría decir uno histórica y esperanzadora, según el filósofo Habermas y según el filósofo Hoyos. Entonces, eso último que usted planteó me deja esa inquietud y, y como para abrir allí un diálogo, una perspectiva en ese sentido. Y primero que todo, muchas gracias, Guillermo, por tu comentario, por tu intervención. Vamos a prender esta luz más acá. Yo sí querría, digamos, poner dos casos, dos ejemplos para mí tremendos. Yo también puedo decir que tuve una infancia feliz y hasta cierto punto tendría que cantar la canción de Silvio Rodríguez, Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad, o tendría que decir el poema de George Tral, Yo siempre estoy triste cuando estoy feliz. Porque yo creo que de veras lo que tú relatas, pues un mundo ahí fluyendo con una violencia prácticamente inconmensurable, y uno teniendo pues una vida en cierto modo satisfactoria, tranquila, le genera a uno también muchas contradicciones espirituales. Pero quisiera poner dos casos. Cuando yo fui niño, por ejemplo, llegué a la casa con un ojo que llamábamos en esa época colombino. Y mi papá me enseñó durante casi 3 meses. Me preguntó, ¿usted qué le pasó? Y, no, fulanito me cascó. Entonces me enseñó durante 3 meses a pelear. Y me mandó a que cascara al pelado. A mí se me había olvidado de qué trataba el asunto. Pues me tocó ir a cumplir con la tarea de cascar a ese pelado para que no me metiera más conmigo. Y digamos, así se resolvían los conflictos. Eso es en la historia, pues, en parte del eje cafetero. Y era aprender, digamos, a que uno se defendía fuera como fuera. Después hay que remover, y en parte puesto al estudio de la filosofía, ha sido tratando de remover esa constitución pasiva. Y el otro caso que me gustaría comentar como respondiendo es que me parece muy feliz una unidad de un proyecto de escuelas de educación para la paz. Eh, las cartillas están pensadas bajo el esquema de que no hay que volver a leer toda la tragedia, impúdicamente leer lo que pasó en el Aro, en Mapiripán, etcétera. Por ejemplo, hay un cuento que trata de un emperador chino que manda a entrenar un gallo de pelea. El entrenador lo recibe, le dice al emperador, bueno, dentro de un año está listo. No sé si un gallo vive más de un año, en todo caso, eso dice el cuento. Y vuelven al año, no, todavía no está. Bueno, pasan 2 años, 3 años, hasta que al fin lo entrega el entrenador. El gallo de pelea súper mega entrenado sale al ruedo, y lo más asombroso del cuento es que el gallo es integérrimo, no reacciona a ninguna provocación. Ese cuento me pareció fabuloso. Mi colega Guillermo Bustamante lo ha puesto pues en una unidad para enseñar este tema pues de educación para la paz.
para que los niños hablen, para que los jóvenes hablen de este cuento, ¿no? Que me parece que es, digamos, lo que habita en la síntesis pasiva, o sea, el ojo por ojo, eh, a mí no me la hace nadie, yo siempre reacciono, etcétera. Eh, Pasar, como quien dice, con procesos dialógicos con los niños a tratar de entender esto. ¿Qué significa, digamos, desactivar el conflicto? Volverse, como quien dice, cauto al reaccionar y el preferir, digamos, una actitud, pues, casi de ataraxia sobre una actitud, por ejemplo, activa, de violencia activa. No sé si, querido Guillermo, con esto comento lo que dices, pero para mí es muy fuerte, también como lo señalas, el hecho de que todo esto tiene que estar inserto en el telos. O sea, sí, es cierto que Husserl fue, en cierto modo, lo que se suele llamar eurocéntrico, pero también es cierto que, por ejemplo, desde el año 25 empezó a leer el budismo, a tener relación con la escuela de Kioto, y eso me da a mí mucha esperanza de que lo que se habla, por ejemplo, en el planteamiento de Hoyos sobre la interculturalidad, que también lo desarrolló, por ejemplo, Rieder, y hay muchos fenomenólogos, digamos, que han estado en esa idea de la interculturalidad, básicamente nos llevan a reconocer, como en el caso de Husserl, la importancia de ver el telos, en este caso del budismo, pero para nosotros la necesidad, por ejemplo, de volver sobre Yurupari, de volver sobre nuestras narraciones ancestrales, de volver sobre nuestras prácticas culturales ancestrales digamos, contemporáneas, en fin, con todas las mixturas que hay y tratar de desentrañar ahí el telos y no solo validarlo, reivindicándolo, sino sobre todo también criticándolo, porque a veces, de veras, frente a ese telos vivimos, como lo citaba, despiertos como si estuviéramos dormidos. Me da mucha pena haberme extendido tanto en el comentario. Bueno, buenos días, Germán. Muchas gracias por la charla. Eh, lo primero que quisiera decir es que me llama mucho la atención y me parece una idea muy potente esto de situar la pasividad en la educación y además centrar el asunto de la formación en la pasividad. Digamos que a mí me queda como un horizonte muy interesante abierto para seguir. Desde luego para que lo siga él, porque es el que más lo entiende, desde luego, y uno para aprenderlo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Hay una secuencia, quizá, que va de estados mentales de primer orden hacia estados mentales de segundo orden, que puede, digamos, dentro de lo que comprendí, puede equivaler a lo que automatizamos y luego también hacemos explícito o lo ponemos en una esfera reflexiva. Y lo que me llama la atención es después el retorno a estados mentales de primer orden. Allí se sitúa mi pregunta. Pareciera que hay una línea como clara, transparente, tranquila, entre el estado mental de segundo orden hacia el estado mental de primer orden. Veo dos momentos. De los de primer orden a segundo orden, ese digamos que por ahora no tengo ningún inconveniente, pero mi pregunta es, desde el de segundo orden al primer orden, porque me parece que hay una aspiración de que entonces, si enseñamos ética, entonces la gente va a ser buena. Esa es la pregunta. ¿Qué hay que tener? Es la pregunta. Me gusta con frecuencia recordar, querido Maximiliano y demás colegas, eh, la expresión que creo está en la ética nicomaquea muy al comienzo, de que estudiar ética no nos hace más éticos. Y empezar ahí, digamos, el comentario a lo que señalas. Y me gustaría contar que ayer, por ejemplo, en las discusiones acá en CLAFEN, en el Coloquio Latinoamericano de Fenomenología, se presentó una discusión que para mí es muy en secuencia o en conexión con lo que estamos comentando ahora. Por ejemplo, el borracho o adicto mejor, que racionaliza su eh, adicción, ¿no? Y en cierto modo la justifica y en cierto modo la valida, ¿no? Eh,
La pregunta es si por hacerla más racional, la está haciendo más ética, ¿no? Entonces, me parece que hay que, evidentemente, romper, digamos, con la presunción de que automáticamente toda racionalización conduce, como quien dice, a la verdad. Y más bien entender que todo proceso de racionalización, pues, exige eh, intersubjetividad y en ese sentido corregibilidad y en ese sentido también zigzag de la racionalización de la experiencia eh, y en ese sentido, por supuesto, entender que acá hay un punto muy importante, ya cité eso que me impresiona tanto de Aristóteles, pero ante todo, empezar a examinar cada vez, más o menos lo mencioné, pero creo que hay que estudiarlo muy al fondo, eh, la relación entre la voluntad ciega, digamos, el instinto, la pulsión, el deseo incluso, y la racionalización. Digamos, preguntarse de fondo qué implica la formación de la voluntad. O sea, creo que la pasividad se enlaza tremenda, poderosamente con la voluntad y la formación de la voluntad implicaría, por supuesto, esclarecer el sentido de lo preferible. Y de lo preferible, pues no, digamos, como sujeto individual, sino como comunidad. Eso me parece eh, de veras muy serio. No se trata de hacer clases de ética, tampoco de suprimirlas. No se trata de hacer clases de filosofía, tampoco de suprimirlas, pero sí se trata, digamos, que es lo que sabes que discuto o discutimos con el colega Guillermo Bustamante, que ya cité, muy fuertemente en relación con el problema de que efectivamente hay efectos de formación. Efectivamente, la gente no es que la formemos, sino que casi en un sentido heideggeriano se forma. Ahora, hay que voltear un poco la página y preguntarnos cómo diseñamos ambientes para que ocurra esa formación. Entonces yo, digamos, saco digamos, procesos instruccionales, la formación, y los ubico, como quien dice, en ambientes de aprendizaje, donde efectivamente hay posibilidades de interacción, de mejorar, de cambiar nuestra interacción, etcétera. Vamos a tener próximamente con Pedro Juan y otros colegas un seminario taller en Pereira, a que vamos a acudir por preguntas que ha hecho Juan Carlos Aguirre sobre los métodos de investigación fenomenológica aplicados. Y, por ejemplo, una de las consideraciones que yo tengo es que es posible tener esquemas de primera y tercera persona en procesos de formación de niños y de jóvenes. Pero bueno, ya es tema de otra conversación. Solamente cuento que estoy plenamente de acuerdo con esa consideración que haces y que el desafío es ver si podemos pasar, como decía Cortázar, del ergo de la frasecita aquella, pues de pensar cuál es la consecuencia a obrar consecuentemente. Eso sería. Muchas gracias, profesor Germán. Hay demasiadas preguntas, pero en razón de tiempo vamos a terminar con la pregunta que hace la estudiante Ana María de primer semestre. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Yo quería preguntar respecto a qué posibilidad existe realmente de que se dé dentro de este panorama tratado, pues realmente una facilidad respecto a que, al menos como experiencia de estudiante reciente, ¿no? Yo me gradué en menos de un año del bachillerato, pues las mentes ya no son tan vírgenes, digamos así, en el sentido de que está muy popularizada la creencia de una guerra por el conocimiento, podríamos decirle así. Entonces, el hecho de que ya está ciertamente dogmatizado que la pasividad es sí o sí una violencia, no solamente la física, sino también de que los estudiantes persisten en un pensamiento sobre siempre estar en competencia, en siempre estar en guerra, el hecho de si es una mentalidad racional o una mentalidad protegida, podríamos decirlo. Entonces, el enfrentarse a esta pasividad que al mismo tiempo termina siendo algo agresiva, ¿no?
pues sigue siendo una actividad justamente de la síntesis activa. El hecho de que, pues digamos, el estudiante ya no lo ve como una fomentación a su pensamiento, sino más bien querer enfrentar al maestro o simplemente quedarse bajo el espectro de su maestro. Entonces no hay como una identidad del propio estudiante más allá de su guerra por el conocimiento y al final termina siendo pues una síntesis pasiva, pero que ya está muy normalizada en una actividad de constante lucha. Entonces, cuando la síntesis activa entre, digamos, a querer enfrentarse a eso, ¿no? A poder volverse una síntesis pasiva que termine, pues, naturalizando nuevamente un estado más tranquilo, digámoslo así, pues es prácticamente romper plenamente con cadenas de educación que ya el propio estudiante está normalizando y está aceptando bajo su identidad. Entonces, no sé si realmente pues quede muy complicado, digámoslo así, todo el ejercicio filosófico que traería esta síntesis activa y si realmente pues existe un panorama positivo frente a eso, porque en la experiencia que yo tengo ni siquiera los propios estudiantes, perdón, suelen identificar o suelen aceptar querer dar un paso más allá, digamos, de convertir esa síntesis activa en una pasiva, sino que pretenden seguir fomentando su vida bajo la agresividad. Ya es una naturalidad que incluso si son conscientes y la han reflexionado, la siguen aceptando. Entonces no sé hasta qué punto la ignorancia afectaría esta síntesis pasiva y si realmente la activa podría llegar a realmente pasar a Eh, Quisiera pues primero agradecer la pregunta y expresar mi complacencia porque de hecho de ese universo, digamos lógicamente considerado el universal afirmativo, todos los estudiantes, ya vemos una fractura, una ruptura con tu propia intervención, ¿no? O sea, si hay estudiantes que tienen actitudes, digamos, internalizadas, impasividad, competitividad, violencia, consecuentemente, etcétera, y de pronto, digamos, no les parezca del todo adecuado, pero querría citar, por ejemplo, la expresión bíblica, bienaventurados los mansos de corazón, en fin, porque también los hay, ¿no? O sea, hay personas con disposiciones y actitudes a la cooperación, hay personas dispuestas a trabajar por la comunidad. eh, por supuesto, no se trata de ángeles. Por ejemplo, pues yo tengo relación con un espacio en el campo, en Caxipay, Cundinamarca, y para mí es un gozo ver, por ejemplo, no solamente al presidente de la Junta de Acción Comunal, sino a todos los comunales cooperando, me incluyo, de la manera como podemos para que se arreglen las vías. Claro que hay un interés propio, pero se vuelve, como quien dice, un interés superior, un interés de la comunidad. No es un bien solo para un sujeto, en este caso, el comunal que hace las veces de presidente de la Junta de Acción Comunal, no vive en el sector, digamos, de lo que se llama la vereda de Santa Inés abajo del polideportivo, no, él vive para otro lado. Y sin embargo, ahí llama, ahí escribe, ahí reúne, ahí mueve, él mismo se va con la pala, tal, para que los caminos en esta época de invierno sean transitables. O sea, hay también en pasividad disposición, espíritu de colaboración. eh, ese sentido, digamos, también existe y hay que pasarlo de síntesis activa, porque a veces también uno puede pensar, oiga, ¿y qué es lo que quiere el comunal presidente de la Junta? ¿En qué se está beneficiando? Sí, se puede hacer esa pregunta, pero también nos podemos preguntar y hacer que sea explícito que hay razones de convivencia, que hay razones de bondad que habitan en el corazón de las personas y que se hacen comunales, se hacen comunitarios y que van construyendo el sentido de estar viviendo juntos, ¿no? Eh, pues yo he tenido personalmente en mi ya larga experiencia universitaria estudiantes que uno ve que literalmente se sacrifican por el movimiento estudiantil, se sacrifican por las reivindicaciones estudiantiles. Por ejemplo, ahora que hemos tenido bonanza, por ejemplo, en becas, por ejemplo, en financiamiento de investigaciones, esta investigación es un caso, no nos podemos olvidar que detrás de todo ese financiamiento que estamos disfrutando hoy, estuvieron las tareas comunales, comunitarias de muchos estudiantes y aún de muchos profesores
que estuvieron activos en el movimiento social buscando estas reivindicaciones de las que hoy estamos gozando y que nos falta mucho por conquistar, pero que el actual estado de cosas es fruto también de una constitución en síntesis pasiva de una intencionalidad común. Entonces, sí entiendo la validez de la intervención, pero sí quisiera que rompiéramos un poco el universal afirmativo y pasáramos más bien a decir algunos, ¿no? Se quedan sin hacer paso y nuestra tarea, nuestra propuesta como universidad, como ambiente formativo, como diseñadores del ambiente de aprendizaje, tendría que ser que se generen en cada momento, en cada ocasión, condiciones de posibilidad para que se transite de pasividad a actividad. De pronto se puede pensar que es romántico, pero lo que tendríamos que preguntarnos es cómo se hace esto más en detalle desde el punto de vista, por ejemplo, de la didáctica en general universitaria, de la didáctica de las disciplinas, pero particularmente en nuestro trabajo filosófico. Les pido excusas por no tener más comprensión del asunto, pero hasta ahí llego. Y de nuevo, ya Juan Carlos me va a despedir. Mi gratitud, mi agradecimiento y sobre todo mi gozo de reencontrarnos.